Buenas noches, profesora y compañeros. Tenemos como tema la farmacoterapia de la epilepsia. Los integrantes son Joana Mora, Brice Orrala y Cindy Osorio, y quien les habla Michelle Paz. Somos el subgrupo 3. La farmacoterapia de las epilepsias. Aquí intervienen algunos términos, como son la convulsión, que es el trastorno transitorio del comportamiento causado por la activación desordenada, sincrónica y rítmica de las poblaciones enteras de neuronas cerebrales. Estas pueden ser convulsiones no epilépticas y convulsiones epilépticas. Las convulsiones no epilépticas se invocan en un encéfalo normal mediante recursos como electrochoques y agentes convulsivos químicos. Las convulsiones epilépticas es cuando ocurren sin provocación. La epilepsia es un trastorno de la función cerebral que se caracteriza por el surgimiento periódico e imprescindible de las convulsiones. Tenemos los anticonvulsivos, que son un medicamento u otra sustancia que se usa para prevenir o interrumpir las crisis epilépticas o convulsiones. También pueden ser llamados como antipilépticos. Terminología y clasificación de convulsiones. Estas pueden ser parciales y generalizadas. En las parciales tenemos la simple, la compleja, la parcial con convulsión tónico-clónica generalizada secundaria. En las simples son las manifestaciones diversas determinadas por la relación de la corteza activada, la conservación del estado de vigilia. En la compleja tenemos que la pérdida de la conciencia dura de 30 segundos a 2 minutos, acompañada de movimientos como son el apretones de manos o chasquidos de los labios. La parcial con convulsión tónico-clónica generalizada secundaria se da la parcial simple, avanza para convertirse en esta. Hay lipotimia, concentraciones sostenidas de diversos músculos, seguida de periodos de contracción muscular alternados con periodos de relajación, con duración de 1 a 2 minutos. En las generalizadas tenemos la crisis de ausencia, convulsión miclónica, la convulsión toniclónica. La crisis de ausencia son alteraciones repentinas del conocimiento con mirada fija e interrupción de las actividades con duración menor a 30 segundos. La convulsión mioclónica se da la contracción muscular breve, quizás esto dure 1 segundo, como la sacudida, que se limita a una extremidad o bien es generalizada. La convulsión toniclónica, igual que parcial con convulsión toniclónica secundaria, pero sin estar precedida por una convulsión parcial. Como vemos en las imágenes, tenemos al cerebro que se da una convulsión parcial y la convulsión generalizada. La naturaleza y mecanismo de las convulsiones. En una convulsión ocurre cuando hay una despolarización excesiva llevando a una descarga eléctrica sincrónica excesiva. Se da cuando también falla la bomba de sodio-potasio, también cuando existe el exceso de neurotransmisores que incitan, la deficiencia de neurotransmisores que inhiben y alteran a la membrana neural. La crisis convulsiva se puede generar en áreas de muerte neural. También se produce incremento del metabolismo celular en el sistema nervioso central, agotando las reservas de glucosa e incrementando el consumo de oxígeno, pudiendo causar lesión neural. Como vemos en las imágenes, tenemos a varias personas teniendo las crisis neurales. Los mecanismos de fármacos anticonvulsivos. Aquí se da la inhibición de potencial de acción dependientes del sodio. Estos pueden ser la fenitoína, la carbamazepina y la lamotrigina. La inhibición de los canales de calcio dependientes del voltaje, como es la fenitoína. La disminución de liberación de glutamato, como puede ser la motrigina. La potenciación de función de los receptores GABA, como son las benzodiazepinas y las barbitúricos. El aumento de la disponibilidad de GABA. Este puede ser el ácido valproico, la gabapentina y la tiagabina. La regulación de liberación de las vesículas presinápticas, como el levetiracetam, también pueden ser dos fármacos eficaces para esta crisis neural, que es el ectoximida y el ácido valproico. Estos actúan probablemente inhibiendo los canales de calcio de neuronas talámicas.
Buenas tardes, mi nombre es Bricio Rarla y yo les voy a hablar sobre los fármacos anticonvulsivos y las consideraciones generales. Las convulsiones epilépticas suelen ocasionar pérdida transitoria del conocimiento y la persona queda en peligro de sufrir daño físico. Este también puede interferir frecuentemente con la enseñanza y la actividad laboral. El tratamiento es sintomático ya que los fármacos existentes inhiben las convulsiones, pero no se da con una profilaxia ni curas específicas. Los medicamentos de acción de los anticonvulsivos pertenecen a tres categorías: productos que limitan la descarga sostenida y repetitiva de neuronas, efecto mediado al inducir el estado inactivo de los conductos de sodio activados por voltaje; productos que intensifican la acción sináptica mediada por el ácido gamma aminobutírico, efecto medicamentoso que puede suceder por la acción sináptica o posináptica; productos que inhiben las conductos de calcio activadas por voltaje que generan las corrientes de calcio del tipo T. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las hidantoínas. Uno de los más comunes es la fenitoína, que tiene como propiedad anticonvulsiva el tratamiento del estatus epiléptico tipo gradual. Su lugar de acción primario radica en la corteza motora cerebral, donde inhibe la propagación de la actividad anticonvulsionante. La fenitoína disminuye la actividad máxima cerebral responsable de la fase tónica de las convulsiones tipo gradual. Entre los mecanismos de acción, los fármacos anticonvulsionantes elevan el umbral de las convulsiones y reducen la intensividad de la descarga. La fenitoína ejerce su efecto limitado a la disfunción de las descargas y programación diferentes del frenado orbital que elevan el umbral de las convulsiones. Por este motivo, la fenitoína es menos eficaz preveniendo las convulsiones producidas por los fármacos o convulsiones electroinducidas. Los efectos de la fenitoína están relacionados con su acción sobre los canales de sodio de la membrana de la célula neuronal. La farmacocinética de la fenitoína, esta se administra por vía oral y parenteral. En ambas formas, la fenitoína se puede presentar como ácido o como ácido sódica, debiéndose tener en cuenta que la sal sódica contiene contiene un 8% del fármaco inactivo, de modo que al pasar del uno al otro hay que reducir la dosis. Si al pasar de la sal sódica al ácido no se redujera la dosis en un 8%, podría producirse toxicidad. Las formulaciones de la fenitoína son por lo general biodisponibles en un 90 al 100%, si bien la absorbancia varía según las diferencias de formulaciones. En general, la absorción es lenta debido a la baja solubilidad de la fenitoína. Entre las concentraciones máximas de plasma alcanza a las del 1.5 a 6 horas con las formulaciones normales, mientras que en las formulaciones retardadas el pico alcanza las 12 horas. El uso terapéutico se utiliza para controlar cierto tipo de convulsiones y tratar de prevenirlas, que pueden empezar durante o después de la cirugía del cerebro o el sistema nervioso. Entre los efectos adversos tenemos que genera ataxia, alteraciones de la palabra, confusión mental, mareo, insomnio, nerviosidad pasajera, náuseas, vómitos, estreñimientos, etc. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las benzodiazepinas. Estas tienen como propiedad anticonvulsivas, son útiles frente a las convulsiones provocadas por agentes tóxicos, convulsiones febriles, síndrome de abstinencia al alcohol y barbitúricos. El mecanismo de acción, estas actúan a nivel de las regiones límbicas, tálamo y hipotálamo del sistema nervioso central, que cuenta y puede producir todo tipo de depresión al sistema nervioso central, incluyendo la sedación y la hipnosis. Así como la farmacocinética, todas las benzodiazepinas se absorben bien a partir del tracto intestinal. Se distribuyen bien en los tejidos, especialmente en el sistema nervioso central, pues son adecuadamente liposolubles. Entre las concentraciones plasmáticas, este es un líquido, en el líquido encefalorraquídeo son comparables a las de plasma. La absorción puede ser errática y muy lenta para la diazepam, administrado por vía intramolecular.
El uso terapéutico son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos, etc. Entre los efectos adversos tenemos que puede provocar somnolencia, sedación, ataxia, distaxia, disminución de las habilidades psicomotoras, confusión, amnesia muscular, amnesia, vértigo, malestar estomacal y visión borrosa, etc. Gracias. Barbitúricos anticonvulsivos. Estos son derivados del ácido barbitírico y actúan como sedantes del sistema nervioso central. Son efectivos como ansiolíticos, como hipnóticos y como anticonvulsivos. Fenobarbital y primidona. La fenobarbital tiene como característica que es un agente antiepiléptico muy utilizado en el tratamiento de las crisis tónico-clónicas parciales y generalizadas. También inhibe las crisis inducidas por electroshock máximo y eleva el umbral de estímulo. La primidona se utiliza en el tratamiento de una variedad de afecciones que incluyen trastornos convulsivos tales como temblores, dolor neuropático y cefalea migrañosa. También se metaboliza a dos metabolitos farmacológicamente activos, como la fenobarbitona y la feniletilmalonamida. Inostilbenes. Es un compuesto químico con dos anillos de benceno fusionados a un grupo de azepinas, por ejemplo la carbamazepina. Este inhibe la propagación del foco epiléptico, disminuye las descargas epilépticas e impide la potenciación posttetánica del foco. La oscarbazepina es un disqueto análogo de la carbamazepina, de eficacia antiepiléptica similar, pero con importantes diferencias en la biotransformación. Y por último, el acetato de S-carbamazepina. Es una monoterapia para el tratamiento de crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en adultos con epilepsia recién diagnosticada. Las succinimidas. El compuesto se clasifica como imida cíclica y la succinamida como tal se emplea en tratamientos de la especialidad de urología e industrias diferentes de farmacología. Por ejemplo, la utisuccinimida se usa para controlar las crisis de ausencia, de un tipo de convulsión en la que se produce una pérdida de conciencia muy breve durante la que la persona que lo padece puede mirar fijo hacia adelante o parpadear y no responder a otras personas. Gracias. A continuación vamos a hablar acerca de los inostilbenes, dentro de los cuales se encuentran lo que es la carbamazepina. Dentro de sus propiedades anticonvulsivas tenemos que este es el único anticonvulsivante químicamente relacionado a los antidepresivos tricíclicos. Esta inhibe la propagación del foco epiléptico, disminuye las descargas epilépticas e impide la potenciación posttetánica del foco. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que su principal mecanismo puede ser la prevención de descargas repetitivas de potenciales de acción dependientes de sodio en neuronas despolarizadas vía uso y el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes. Reduce la liberación del glutamato, estabiliza las membranas neuronales y deprime el recambio de la dopamina y de la noradrenalina. Dentro de su farmacocinética tenemos que esta se encuentra en un estado de equilibrio que se alcanza en varios días. Sus fluctuaciones de los niveles plasmáticos son mínimas. Su biodisponibilidad es de orden de un 85%. La ingesta de comida no afecta significativamente en la tasa y extensión de la absorción del fármaco. Como concentraciones plasmáticas se une en las proteínas plasmáticas en un 76%. Se dispone de datos respecto a los niveles plasmáticos de carbamazepina, los cuales pueden variar de 0.5 a 0.25 microgramos sobre mililitros, sin relación aparente con el consumo diario del fármaco. Los niveles terapéuticos usuales en adultos son aproximadamente entre 4 y 12 microgramos sobre mililitros. Dentro de los usos terapéuticos que se le pueden dar a la carbamazepina, tenemos que esta se utiliza en combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones como las epilepsias. También se usa para tratar la neuralgia trigémica,
la cual es una enfermedad que causa dolor en los nervios faciales. Dentro de sus efectos adversos tenemos que esta puede provocar en el sistema hematológico, el hígado, la piel y el sistema cardiovascular más frecuentes ese tipo de alteraciones. También pueden existir la pérdida de la coordinación muscular, somnolencia, mareos, fatigas, reacciones alérgicas cutáneas, como por ejemplo hinchazones en los tobillos, en los pies y también en las piernas. Otro medicamento que se encuentra dentro de los imnostilbenes es la oxcarbazepina. Cabe destacar que este también es un anticonvulsivante. Dentro de sus propiedades anticonvulsivantes tenemos que es un derivado de la carbamazepina de eficacia antipiléptica, pero que tiene ciertas diferencias en cuanto a su biotransformación y en la toxicidad. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que bloquea los canales de sodio dependientes del voltaje. En cuanto a su farmacocinética, este es un profármaco que rápidamente es reducido en el hígado, dando lugar al metabolito 10-monohidroxilado, que se elimina por la glucoproconjugación. Su biodisponibilidad es oral al ser cercana al 100%, su absorción no afecta por la comida, no se ve afectada por la comida. El tiempo en alcanzar el pico de la dosis es de 4 a 6 horas, su vida media plasmática es de 8 a 10 horas y su excreción renal que puede darse en el transcurso del proceso. Dentro de sus concentraciones plasmáticas tenemos que la oxcarbazepina y su metabolito activo se excretan en leche materna, teniendo así una proporción de concentración de leche sobre plasma de un 0, gramos. Dentro de sus usos terapéuticos tenemos que esto se le puede hacer como un tratamiento de las crisis epilépticas parciales con o sin generación de secundarias. También se pueden utilizar en monoterapias o en terapias combinadas en niños mayores o iguales a 6 años. También dentro de edades como menos, igual o mayor a 2 años en el tratamiento de crisis epilépticas en cuanto a ciertas condiciones que manejan este tipo de medicamentos. En terapias parciales o también combinadas con otro tipo de anticonvulsivantes. Dentro de sus efectos adversos tenemos que causa una inflamación en los labios, en los párpados, cara, cuello o boca, y también esto viene acompañado de una dificultad para respirar, para comer, para hablar o para tragar. También se puede dar erupciones cutáneas, fiebre, dolor en los músculos y en las articulaciones. Otro medicamento que se encuentra dentro de los imnostilbenes es el acetato de eslicarbazepina, el cual también es otro anticonvulsivante. Dentro de sus propiedades tenemos que la dosis recomendada es de 800 miligramos una vez al día, lo cual significativamente fue muy efectiva en comparación con el placebo, lo cual reduce una frecuencia de convulsiones en un periodo de 12 semanas. Dentro de su mecanismo de acción tenemos que el acetato de eslicarbazepina estabiliza el estado inactivado de los canales de sodio activados por el voltaje, lo que les impide que vuelvan al estado activado de tal manera que posibiliten el disparo neuronal repetitivo. Dentro de su farmacocinética tenemos que el acetato de eslicarbazepina
es lineal y proporcional a la dosis. Los picos de concentraciones del plasma se alcanzan de 2 a 3 horas después de la administración de la dosis, y la concentración plasmática en fase de equilibrio se consigue de 4 a 5 días, con dosis únicas de dicho medicamento. Dentro de sus concentraciones plasmáticas tenemos que su vida media eficaz es aproximadamente de 20 a 24 horas, con concentraciones plasmáticas de 2 a 3 horas máximas luego de la dosis, y con concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio de 4 a 5 días, de 400 a 800 miligramos. Dentro de sus usos terapéuticos tenemos que sirve como una terapia adyuvante en 4 estudios de fase 3, aleatorios, dobles ciegos y controlados con placebo. Y por último tenemos sus efectos adversos, dentro de los cuales se encuentran los mareos, las ataxias, la somnolencia, la hiponatremia, la disminución del apetito, los insomnios, cefaleas y alteraciones de la atención.